Hola, bienvenidos al podcast de ISDIN Healthy, Happy and Beautiful Lives. Soy Isabel Gasset, periodista y conductora habitual de este espacio. Pero en esta ocasión tan especial tenemos a un conductor de primera, el CEO de ISDIN, Juan Naya, quien conversará con Carlos López Otín, el científico español más citado en el campo de la biología y uno de los 10 más relevantes de toda Europa. Él ha cambiado para siempre nuestra comprensión de la salud humana. Prepárate para una charla única, cercana e inspiradora sobre salud, ciencia y belleza. Quédate con nosotros y descubre por qué cuidar de nuestra piel es también una forma de cuidar de nuestra vida. ¡Comenzamos! Hoy estamos aquí con el doctor, profesor Carlos López Otín y hoy vamos a hablar de su último libro, La levedad de las libélulas. Pero quiero un poco comentar también para cuando empecemos a hablar de temas como el alma, ¿no? o como la felicidad, que lo toquemos desde el punto de vista de un científico que viene de lo más básico, ¿no? De las moléculas, que eso tiene un extra valor. Por eso quiero un poco pararme en esta parte más básica, porque después iremos para que también todos otra, ¿no? tengamos ese cambio el mismo lenguaje. Que se da en un congreso importante que tuvo lugar hace poco, ¿no? Entonces, dentro de eso básico, a ver, y vamos a intentar tocar rápido, pero me interesa, porque hemos hablado del genoma, pero también está el epigenoma y también está el metagenoma. Y me gustaría brevemente que comentaras. ¿Qué es el epigenoma? La gramática del genoma, los acentos, las comas, los puntos seguidos, los puntos y aparte, las diéresis. ¿Cómo vamos a leer un verso de 3.000 millones de letras que construyen unas 25.000 palabras, que serían los genes, sin tener unas reglas gramaticales, ¿no? Algún punto de vez en cuando para respirar, ¿no? Alguna coma para darnos pausa. Eso es el epigenoma. El epigenoma son las reglas químicas, modificaciones del genoma reversibles, si no serían mutaciones, cambios, que van explicando cómo cada gen debe hablar o entrar en silencio, quedar en silencio en cada momento. ¿Para qué queremos que las neuronas digieran la comida, no? Pues no, cada célula se ha especializado en lo que tiene que hacer y eso se consigue pues activando o silenciando genes. Y esto se hace con cambios epigenéticos, ¿no? Por ejemplo, la alimentación. La alimentación nos provoca. El medio ambiente. El medio ambiente. O sea, por ejemplo, si tú y los disgustos, y las emociones. Todo esto nos hace que expresemos o no unos genes. Porque, Carlos, no nos mutan, Un disgusto normalmente no es una mutación, Pregunta, dos gemelos. ¿Gemelos tienen el mismo genoma? Sí, pero al no. cabo del tiempo Desde el momento que nacen, cada uno tiene su vida. Venimos al mundo como una página casi en blanco. ¿Y cuáles son? ¿Qué es la brújula que nos orienta? El genoma de nuestros progenitores, padre y madre, que no hemos escogido. Esa es la brújula. Pero después somos responsables de prácticamente todo lo que va pasando en nosotros. Y esto, la primera dimensión, es el epigenoma. Y el metagenoma es el genoma de los organismos que nos cohabitan, que también está construido por 4 letras. Las bacterias tienen las mismas 4 letras que nosotros, el mismo DNA, la misma doble hélice, solo que más pequeño. En lugar de 3.000 millones de piezas, pueden tener 1 millón de piezas, o 5 millones, o 2, o lo que sean. Y eso es un genoma también, y tiene sus reglas, sus normas, sus genes, su expresión, pero tiene que estar en simbiosis con el otro lenguaje, ¿no? Porque forman parte del mismo propósito, mantener un organismo vivo, que somos nosotros. Y es una relación igualitaria, ¿no? De simbiosis, de cooperación, de estímulo. Y eso es el metagenoma. Y por eso, cuando uno quiere conocer la esencia de un ser humano, pues puedes analizar el genoma y leerlo, después analizar el epigenoma, que es dinámico y variable, o sea que es una foto del momento que tú estás analizando, y el metagenoma, que es qué especies bacterianas tienes en ese momento, porque es también dinámico y va cambiando dependiendo de lo que has comido. A veces cuando tomamos un antibacteriano, sí. Un antibiótico. Un antifúngico, cambiamos. Sí, un antifúngico, lo que sea. Claro, cambia el epigenoma, el metagenoma. Por eso hay una poeta americana muy famosa, igual la conocéis, Amanda Gorman, porque es muy joven
y participo en las ceremonias de algunos de los presidentes, saltó a la fama total, una chica tan joven. Esta escribió un poema sobre el metagenoma que a mí me asombró y me encantó, ¿no? Y se titula algo así, mi nombre es nosotros o tu nombre es nosotros, ¿no? Porque no soy yo, no soy solo yo, mi esencia es la de todos los que me cohabitan. Carlos, mi nombre es leyendo nosotros. Tus libros sí. Se aprenden muchas cosas, ¿no? Pero también se aprenden palabras que a lo mejor no has escuchado. Yo he aprendido algunas. Una de ellas te oí hablar de somos seres holobiontes. Sí. ¿Puedes contar un poco qué es un ser holobionte? Un holobionte, que es una palabra que a mí me encanta porque tiene mucho poderío, ¿eh? Holobionte es la suma, es un organismo que es la suma de muchos o de varios. Y entonces construido, nosotros somos un holobionte de parte humana, parte bacteriana, pero también tenemos dentro de nosotros hongos, virus, otros microorganismos, parásitos que no son perjudiciales, no son para crear enfermedad, son para convivir con nosotros. Eso es el holobionte humano. Y es una dimensión muy importante. Sí. Nosotros hemos dividido la salud, hemos hecho un cuadrado mágico, que es, usas la palabra magia y mucho, un cuadrado mágico en el que ponemos las claves de salud y sobre qué estratos del organismo actúan. Y entonces el cuadrado mágico de la salud son 9 claves, incluyendo la emocional, y 9 estratos del organismo, incluyendo el holobionte, el organismo completo. Todas estas cosas, sí. Hace 30, 40 años, ¿cuánto se sabía? Nada. Todo esto es bueno, por ejemplo, el metagenoma, todos habíamos hablado de la flora bacteriana, ¿no? Que era una cosa que el nombre era gracioso, incluso, ¿no? Flora. Yo lo llamaba la fauna bacteriana, ¿no? Porque eran muchas y muy diversas, pero flora bacteriana. No, pero no sabíamos. Hoy es imposible no entender algunas enfermedades sin, por ejemplo, muchas enfermedades intestinales, inflamatorias, diabetes metabólicas, son el resultado de todo el conjunto. Tú no tienes una mutación que te hace una enfermedad metabólica concreta, sino que tienes una serie de alteraciones que te llevan a la disbiosis. Y si ya entra es otra de las palabras que has aprendido. Y ya la disbiosis está más porque me la inventé una mañana, ¿no? Porque esa es la disbiosis causada por la tristeza. Y está claro, hay que ponerle nombre, porque si hay 1.200 millones de tristes hoy y mañana habrá otros cuantos millones más, pues habrá que empezar por definir con palabras amables qué es lo que nos pasa. Aquí, Carlos, claro, hemos hablado del genoma, que nos lleva al metagenoma, y cuando hablamos de enfermedades, pues podemos pensar en enfermedades genéticas, ¿no? De origen genético, y que tú has bautizado algunas enfermedades raras, y también al cáncer, ¿no? Que también tiene un origen de mutaciones genéticas. Sí. No siempre hereditario, ¿eh? Es una diferencia fundamental, genético y hereditario, que se confunden. Cuéntanos un poco sobre esto. Genético es enfermedades causadas por defectos en los genes, hereditarios son cuando esos defectos se transmiten. El cáncer, la mayoría de los tumores no son hereditarios. Todos son genéticos, prácticamente todos, porque surgen de cambios en el genoma, cambios en genes que se expresan más o menos, cambios epigenéticos o cambios que surgen por mutaciones después en el curso de la vida. Es la mayoría de los casos de cáncer. Pero un 10% así son hereditarios. Hemos heredado el defecto de nuestros progenitores. O sea, entonces, pues es una diferencia muy, muy importante. Pero lo normal, no enfermamos de mutaciones en el genoma. No es lo más frecuente, es muy llamativo, muy impactante y de hecho es donde yo espero que avancemos muchísimo más todavía. Hay yo diría que 7.000 enfermedades hereditarias distintas y ni siquiera sabemos las causas, el gen o genes responsables mutados en bastantes de ellas. Cuando yo empecé a trabajar en esto igual se conocían 1.000. Ahora podemos decir que más de 5.000 enfermedades hereditarias, más de 5.000, se conoce el gen, que es el primer paso para intentar curarlas. Aún nos falta completar eso. Pero la mayoría de nosotros enfermamos y morimos de otras cosas.
enfermedades crónicas que surgen por una conjugación entre variantes de susceptibilidad a unas u otras enfermedades en nuestro genoma y nuestra exposición a ese concepto, que ya muy bien usado en ISDIN, que llamamos exposoma, que es el conjunto de factores a los que estamos expuestos cada día. Donde el sol juega un rol importante, porque hoy sabemos, nosotros desde ISDIN, que nos dedicamos y soñamos con un futuro sin cáncer de piel, sabemos cosas que también hace 30 o 40 años no eran conocidas, no era el daño que la radiación ultravioleta hacía en la piel y a nivel celular, ¿no? Y hoy sabemos que produce mutaciones, que rompe el ADN y que esto puede acabar produciendo un cáncer de piel. Sí, es además de las cosas absolutamente incontrovertidas ya, porque es tan obvio. Yo alguna vez el genoma que yo he leído, un genoma humano completo, las 3.000 millones de letras, que más mutaciones he visto era el genoma de una paciente de melanoma que tenía 300.000 mutaciones. Ahí se había producido un naufragio genómico, un cataclismo molecular, una conjunción de defectos. Y es porque es muy fácil para el sol crear daños en el genoma, ¿no? Porque si no estamos protegidos, nuestra única protección es la piel y algunos seres humanos están naturalmente muy poco protegidos, con lo cual pues allí entra la susceptibilidad enorme, el exposoma, la exposición al sol. Y bueno, pues esto no hay duda, Y afortunadamente el melanoma, a mí no me gusta decir la erradicación de las enfermedades porque he visto tan de cerca que forman parte de nuestro legado evolutivo, la imperfección, pues habrá siempre, todas. Y habrá alguien que tendrá un melanoma, aunque ya desde que nazcan pues haya sistemas de protección o eliminemos los casos de melanoma hereditario. Nosotros hemos descubierto algún gen que causa melanoma hereditario y eso permite erradicar en esas familias el melanoma que les ha llevado tanto daño y tanta tristeza y tanta pena durante varias generaciones, pero eso se puede erradicar en las familias. Pero el melanoma esporádico, el que surge porque no te has protegido bastante, has acumulado unas mutaciones, se han vuelto egoístas, se han dividido muy rápido y todas han multiplicado, amplificado esos defectos, ese solo ya tiene una solución y es el conocimiento. Y afortunadamente, en el caso del melanoma han pasado cosas extraordinarias en los últimos 10 años, sobre todo la inmunoterapia. Importante la prevención y después, cuando tienes ya un cáncer, el tratamiento, ¿no? Eso es. Hoy, ¿qué sabemos? A nivel de prevención, ¿cómo hemos avanzado? ¿Qué cosas sabemos? Bueno, pues en cáncer ha sido donde hemos llegado a establecer las ecuaciones más rotundas, ¿no? Tanto que para mí es el siguiente mantra, ¿no? Decía, conocer para curar, claro, pero prevenir es vivir. Así de rotundo, 3 palabras, prevenir es vivir. Y añado, he tenido acceso al desarrollo de las tecnologías más punteras, participé en la anotación de la primera versión del genoma humano en 2001, he podido leer genomas de pacientes con cáncer, detectar, definir en nuestro entorno y nuestro consorcio de genomas internacional del cáncer, hemos identificado nuevas dianas terapéuticas, nuevos genes responsables de cáncer que han regalado y están regalando ya salud y vida, ¿no? Pero nada de lo que he visto, nada salvará más vidas que la prevención, ni la tecnología más sofisticada, nada. Una vez que un tumor ha crecido y se ha vuelto metastásico, es muy difícil volverlo atrás. Muy difícil. ¿Cuánto hemos avanzado en los últimos años en el tratamiento del cáncer? Bueno, yo cuando empecé a trabajar en oncología, que fue en mi primer laboratorio mío, que pude hacer mis proyectos, fue en 1987, 85, por allí. O sea, hace, pongamos, 40 años. Y hace 40 o 45 años, pues se podían curar de promedio 25% de los tumores malignos. Hoy estamos casi en el 60%, podemos decir, ¿no? Esto es un logro que casi nos pasa desapercibido porque parece que la obligación de la medicina es curar todas las enfermedades, ¿no? Pero no.
La obligación de la medicina primero es proporcionar el conocimiento de la ciencia para curar las enfermedades. Y con ese conocimiento hemos pasado del 25 al 60%. Esto es un regalo de tiempo para muchísimas personas. Cáncer de mama, el 80% de las pacientes se curan. Yo he visto también el progreso, por ejemplo, en tumores infantiles, tumores pediátricos, especialmente en leucemias. Lo mismo, lo que antes no se curaba, antes se cura. En mi libro Egoístas, Inmortales y Viajeras, que son las propiedades de las células tumorales, relato algunas experiencias personales de amigos míos que no se curaron y hoy se hubieran curado sin contemplaciones, absolutamente, y también aquellos casos que no se curaron entonces y hoy siguen sin curarse. Y en ese tipo de tumores la estadística es mucho peor o nula, con lo cual queda por hacer muchísimo. ¿De dónde vendrá? ¿Vendrá de soluciones mágicas de la inteligencia artificial? No. Vendrá en primer lugar de la prevención, pero en edades muy tempranas. Hoy nos enfrentamos a lo que llamamos EOC, que son las siglas de cáncer de aparición temprana. Y este es un fenómeno que todavía no ha hecho saltar todas las alarmas, pero espero que lo haga. No es por asustar, pero hay muchos casos de 2 o 3 tipos de tumores en personas muy jóvenes y sanas. Y esto es porque algo está cambiando en el esposoma. Es algo que no, porque es difícil analizarlo epidemiológicamente, y al principio decía, bueno, pues a lo mejor son casualidades estadísticas, tal. Hoy es verdad, y estoy seguro que todos esto lo empieza uno a sentir cuando conoces a alguien, un amigo tuyo de tu edad, vosotros que sois todos jóvenes, ¿no? Y de repente dicen, no, le han diagnosticado un cáncer de mama o un cáncer de colon, que son 2 de los... Uf. Esto da mucha urgencia a seguir avanzando en el conocimiento, claro, para el tratamiento y claro, la cura del cáncer. ¿Cómo ves estos avances en los próximos 10 años? Bueno, pues mira, desde que empecé a trabajar he visto unos pocos avances transformantes. Que haya vivido muy, muy directamente es el desciframiento de los genomas del cáncer. O sea, leer el genoma normal de un paciente, un individuo, de las células normales, y compararlo con el mismo genoma de ese mismo individuo del tumor. Y eso te permite saber cuáles son las mutaciones que ha tenido responsables de ese desarrollo y, a continuación, que los oncólogos pauten tratamientos personalizados. Esta terapia personalizada, que todavía tiene mucha necesidad y aquí de recorrido, y aquí la inteligencia artificial sí que va a ayudar muchísimo, porque es calcular las mejores estrategias para aquello que tenemos pendiente de curar, pues eso hoy es posible. Y lo hemos visto, es primer avance, terapias personalizadas. Antes era todo lo mismo y muy agresivos los tratamientos. Hoy, terapias personalizadas. Después he asistido al desarrollo de la inmunoterapia desde la primera línea. Bueno, la primera línea no, porque empezó hace muchos años. El primer caso de inmunoterapia que conozco y que leí es el de San Peregrino Laziosi, que debió vivir en 1200 o 1300, un santo italiano como Elena, ¿no? Y entonces claro, tenía una infección muy grande y cuando ya estaba desahuciado y él, como era santo, pues bueno, no estaba en el camino de ser santo, rezó mucho, mucho y entonces y el día siguiente apareció curado y dijo, bueno, pues un milagro, claro, y con ese milagro santo. Pero en realidad había sido porque tenía una infección de las úlceras que tenía una infección muy, muy, muy grande, tanto que ninguno de sus compañeros de monasterio se le acercaba por el hedor de aquellas heridas, y esto generó una respuesta inmune tan potente que estimuló la respuesta de inmunovigilancia y le eliminó el cáncer. Esto, que pasó hace 800 años o así, es lo que hoy hacemos de una manera regular, estimulando el sistema inmune para que reconozca cuáles son las células transformadas, distintas del molde, y eliminarlas.
Este ha sido otro avance que, de nuevo, las exageraciones nunca ayudan porque empezó a funcionar en melanoma. Por eso siempre digo que los dermatólogos deben sentirse muy orgullosos porque contribuyeron a un cambio de paradigma. Pero al día siguiente no se curaron todos los tumores, ¿eh? O sea, hoy ser oncólogo es difícil porque te llega un paciente y te dice, a mí deme inmunoterapia, ¿no? Bueno, es que inmunoterapia depende, hay muchas formas. Bueno, quiero decir que hemos visto avances extraordinarios, también avances tecnológicos, quizás el más reciente la protonterapia, ¿no? Pero otros tipos de avances. Me gusta mucho también el conocimiento que ha proporcionado la epidemiología, ¿no? La posibilidad de diferenciar el cáncer hereditario del cáncer esporádico, encontrar causas de cáncer, las mutaciones, los agentes mutagénicos, ya sea el sol o ya sea la alimentación inadecuada o ya sea un virus, dejan huellas en el genoma. Y uno puede saber, lo decía a los alumnos para que dejaran de fumar, cuando salgáis de clase me dejáis una gota de sangre con estas puntitas de jeringa en un tubito y yo os digo ya la semana que viene cuántos cigarros os habéis fumado y de qué marca, ¿no? Y así sabéis cómo estáis en la escala de avance a tener un cáncer provocado por el tabaco, ¿no? Esto es una exageración, pero no tanto. O sea, es algo que se puede hacer porque podemos saber las huellas. O sea, avances extraordinarios, pero claro, a mí los avances me estimulan, pero no podemos ser complacientes con lo insuficiente, ¿no? No, hay que avanzar y a veces también los avances es el cambio de paradigma, ¿no? Porque tú te has dedicado toda tu vida a esta ciencia básica, molecular. Bueno, probablemente son las personas que más saben del mundo, de genómica, del cáncer. Qué ignorante es el mundo, de verdad. Porque, no, pero sí, ¿no? Claro que llevo 50 años estudiando estas cosas. Es una persona también muy humilde, pero... No, pero es la verdad. Pero bueno, lo digo yo. Bien, vale. No lo dices tú. Y para mí lo que es interesante, y ahora sí que ya entramos de lleno en esta obra maravillosa que recomiendo a todo el mundo, La levedad de las libélulas. Tenemos esta imagen, esta libélula preciosa, con este cuadrado redondo que evoca, luego nos explicarás a qué evoca, pero aquí lo que propone Carlos es una estrategia, o sea, después de una vida dedicada a lo que sería la medicina de la enfermedad, propone un poco un cambio de paradigma, que es la medicina de la salud. Eso es. Y aquí, claro, esto lo podría decir cualquiera, pero dicho de Carlos... Choca, ¿verdad? Claro, esto es como bueno, muy provocador, ¿no? Diría un poco heterodoxo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cuál es tu evolución. Muy fácil. ¿Y qué te ha llevado a escribir este libro donde haces esa propuesta de cambio de modelo? Mira, lo primero es una reflexión sobre por qué se escribe. Yo he escrito 500 artículos científicos y aunque a una persona que me dijo hace poco en un acto público, dice, no te conozco, bueno, ¿cuántos libros has escrito? ¿Por qué estás aquí si no te conozco? Digo, pues he escrito 5 libros. Dice, claro, son pocos. Y entonces alguien me quiso defender mi honor y dijo, pero es que Carlos ha escrito 500 artículos y todavía fue peor, pero dice 500 artículos, esto los escribes en una hora, una mañana, ¿no? O sea, no. Entonces, he escrito muchos artículos, pero ¿por qué escribí libros? Pues yo creo que se escribe primero para tratar de ampliar tu perspectiva, ¿no? De entender tus propias insuficiencias, de sobrevivir a los naufragios personales, profesionales, lo que sea, ¿no? Un compendio de cosas y compartir, eso es fundamental, compartir. Yo decía siempre, aunque haya un solo alumno, hay que dar clase, aunque haya un solo lector, hay que escribir un libro, ¿no? Bueno, pero ya te pones a escribir, ¿no? Y llego a escribí la trilogía de la vida y en la trilogía de la vida en realidad se hablaba de enfermedades, ¿no? El cáncer, el envejecimiento y las enfermedades asociadas, pues todo, ¿no? La decadencia del cuerpo. Pero después de todo esto, pensar, bueno, y si en lugar de me preguntaste qué era la vida y si me llegas a preguntar qué es la salud, entonces te hubiera dicho, pues el paradigma dice
que la salud es la ausencia de enfermedad. Pero claro, cuando yo me esforzaba por encontrar otras palabras para definir lo mejor que tenemos, pues al final seguía apareciendo este lenguaje negativo, ¿no? Y como no me gusta el lenguaje negativo ni el lenguaje bélico para describir las enfermedades o el cáncer, pues dije, nada, hay que construir un libro para decir que la salud es lo mejor que tenemos, es un don provisional, pero nada comparable a ninguna otra cosa y por tanto tiene que adornarse de palabras bonitas. Y entonces el libro empieza a definir la salud como en primer lugar, el silencio del cuerpo, porque no nos damos cuenta que estamos sanos salvo que tengamos alguna molestia, ¿no? Y empieza una pequeña molestia que empieza a crecer y acaba siendo pues, un diagnóstico médico, un análisis clínico de estos que te deja temblando, ¿no? Es el silencio del cuerpo, pero también es la armonía, la sabiduría, el equilibrio y una forma de cultura que es la cultura de la vida. También la salud es la equidad social. Es ya no solo cómo estamos por dentro, ¿no? Sino cómo estamos en relación con el mundo que nos rodea, ¿no? Todo esto pues, es lo que iba pensando que era la salud, ¿no? Y al final me doy cuenta que son palabras bonitas y poéticas y tal, pero la salud mental, ¿dónde queda? ¿Por qué la ciencia no se ocupa en igualdad de condiciones? Si hay tantos pacientes de salud, de deficiencias en salud somática como deficiencias en salud mental, con lo cual todo me sirve de marco de pensamiento, definir la salud como cosas bonitas para avanzar a por qué estamos tristes. Y es una reflexión sobre la salud mental del mundo entero. Ese paso que tú propones, ¿no? de cambio de la medicina de la enfermedad a la medicina de la salud, ¿no? O la salud vista como ausencia de enfermedad, a una salud como una cultura de vida que defines. Una cultura de vida. Tú lo haces en el libro de una manera muy creativa. De hecho, cuando leáis el libro os va a llamar mucho la atención. Diréis, wow, pero sí. ¿Por qué está montando todo este tinglado? Porque se monta un congreso con los médicos, con unos médicos muy, muy reputados para ver cómo hacían este cambio. Cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, yo digo que mis libros son un viaje de conocimiento al centro de la vida, al centro del envejecimiento, al centro de la salud. Este es un libro de viajes al centro de la salud. Y entonces, claro, cuando uno se va de viaje necesitas a alguien que te guíe, porque si no vas a ciegas. Y entonces pasé unas horas, no mucho en este caso, ¿no?, escogiendo a mi guía. Y como la literatura te regala la oportunidad de decir y hacer lo que quieres, solo tienes la imaginación como limitación, pues le escribí a Leonardo da Vinci para ver si quería ser mi guía. Y dijo que sí. Y dijo que sí, fijaros, por esto. Porque le dije que he pensado mucho en él y en su obra y soy capaz de explicarle cómo dibujó el hombre de Vitruvio, ¿no? Que para mí es el más bello icono de la salud, porque es por primera vez el cuerpo humano recoge todas sus dimensiones, las distintas partes del cuerpo, después de haber estudiado muchos, y todos se encajan en un círculo y en un cuadrado y al final se acaban explicando como el triunfo de la vida, pero desde los postulados de la aritmética, de la geometría, de las matemáticas, de la física, de la ciencia. Qué lección tan maravillosa, explicar la vida, que tiene ese componente que ha hecho muchas veces más daño que bien de ser sobrenatural, y sin embargo Leonardo lo aterrizó en el conocimiento, pero utilizando las mismas leyes físicas que de alguna manera está homenajeado en la misma portada del libro, ¿no? Claro, por eso. Porque si vemos la portada, sí, si os dais cuenta, está el círculo y el cuadrado, claro. y una libélula. Sí. ¿Por qué una libélula? Bueno, pues esto también se lo explico a Leonardo, se lo explico yo a él. Esto es como algunos alumnos o alguien que me ha dedicado mis propios libros, ¿no? Porque
entendió que era protagonista del libro y que debía dedicármelos, ¿no? O las personas que me escriben y me hacen preguntas insospechadas que no se sabe muy bien por dónde salir, pero hay que responder siempre, ¿eh? Bueno, pues esto es porque, claro, me imagino cómo Leonardo hizo este dibujo y se lo cuento a él, ¿eh? ¿Y cómo es? Pues él quiso dibujar la vida, algo vivo, y entonces, como era muy bien dibujante, pues hace una silueta humana. Ponemos, aquí está, sí. Sí, una silueta humana con las proporciones perfectas, encaja, entonces esto ya es un alarde. Pero a él mismo, una noche, lo hizo una noche en Milán, le pareció que era insuficiente, que no tenía ninguna sensación de vida. Y entonces dijo, bueno, voy a ver si mejora. Todo esto me lo invento, lo digo para que nadie lo busque en Google y luego me diga que allí no sale, ¿eh? A lo mejor Rod lo introduce hoy en el chat GPT y ya desde mañana ya sale también todo esto, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que su primera aproximación, me imagino, bueno, le voy a dar vida personalizándolo, ¿no? No se hacen ahora cosas personalizadas y toda la ropa es personalizada y todo es personalizado, hasta las terapias. Y entonces se hizo un selfie y puso su propia cara en el rostro. Entonces dibujó pues un selfie, un gran selfie. Y bueno, pues seguramente dijo, vale, pues sí, no me ha quedado mal, soy yo, Leonardo, ¿no? Los artistas son, bueno, pues sin duda tienen un poco de vanidad, ¿no? Para eso tienen también unos dones que otros no tenemos. Pero le siguió pareciendo insuficiente. Y como Leonardo tenía, esto no lo sabe mucha gente, pero esto es verdad, ¿eh? Esto sí que es verdad. Lo que no sabe mucha gente es que Leonardo tenía una agudeza visual extraordinaria porque tenía un don que hoy se llama frecuencia de fusión de parpadeo especial. Y esto le permitía detener las imágenes en movimiento como 500 años después hacen las cámaras ultrarrápidas. Entonces él le permitía ver el mundo de otra manera. Hoy en una proyección de cine se volvería loco Leonardo, ¿no? Porque se marearía, no entendería, pero le permitió ver que las libélulas tenían, porque le gustaba dibujar y dibujaba insectos y porque le interesaba el vuelo, volar, el vuelo de las aves, porque él quería hacer máquinas que volaran, ¿no? Y entonces se dio cuenta de que las libélulas tenían 4 alas de cristal, pero no se movían al unísono. Y entonces dijo, claro, son tan dinámicas, tienen un doble juego, pues voy a dibujar 4 brazos en lugar de 2, ¿no? Así es como creo yo que se le ocurrió dibujar. Y todavía le pareció bien, pero bueno, pero tendrá que moverse también, ¿no? Y entonces puso 4 extremidades inferiores, que además, si os fijáis, parece que se proyectan un poco hacia afuera, ¿eh? Con lo cual parece que está listo para venir aquí a vernos. Y ya está. Y así es como me imaginé que se hizo y se lo expliqué. Y yo, pues como es una conversación privada, no diría qué es lo que me respondió, pero muchas veces los lectores de un libro te cuentan cosas que tú no has imaginado, ¿no? Pero que están bien. Nadie te lo puede discutir. No. Y la libélula, que tú no has puesto a Leonardo, pero has puesto una libélula, claro, porque siempre dices que la libélula para ti simboliza el equilibrio y la fragilidad, que son 2 características de la vida. Eso es, claramente. Pues bien, por eso es el símbolo y por eso se titula así. Es también una literación. Me gusta muchísimo la literatura, desde siempre las figuras, porque hablan mucho. Lo mismo que Egoístas, Inmortales y Viajeras es una gendiatriz, que son 3 palabras, vini, vidi, vinci, por ejemplo. Así es como lo aprendí. O sea, otra palabra que la levedad de las libélulas para mí vuela. El título vuela con el rumor de las libélulas, ¿eh? Por eso son repeticiones de consonantes y sonidos que transmiten un mensaje. Las libélulas son para mí un ejemplo. Primero, son muy bellas, porque son iridiscentes normalmente, son elegantes. Yo las llamo una línea recta con 4 alas de cristal, así las veo, ¿no? Una línea azul, verde, roja, hay muchas, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen ese poder de equilibrio. Su nombre, libela, es balanza y por tanto son seres equilibrados, ¿no? Y esto pues nos gusta, ¿no?
yo creo que la vida es más fácil cuando nos sentimos un poco equilibrados por dentro y con el entorno, ¿no? Entonces, pues la libélula está equilibrada. Son perseverantes, ¿eh? ¿Cuánto tarda una libélula en sufrir el proceso de metamorfosis y desarrollo hasta salir a la vida? 5 años, 4 años. Mucha paciencia, ¿eh? Para ser libélula. Muchas ganas de ser libélula, ¿eh? Para estar 4 o 5 años. Pero después ha logrado esa proeza y en 2 meses tiene que resolver todas sus cuitas, todos sus problemas, todas sus pasiones, emociones, en 2 meses, ¿eh? Y despedirse de la vida. Son maravillosas. Otra cosa que me gusta mucho de las libélulas es que tienen una mirada elevada. Tienen un sistema visual que ven casi en panorámico y 360, ¿no? Entonces... Y contabas que tú te has visto frente a frente con una libélula. Menos mal que algunos lectores o en algunas charlas se acercan después y dicen: doctor, yo también, a una libélula también se detuvo y me miró fijamente, ¿no? Porque en el libro digo que me encuentro con una libélula en París y se detiene, me mira y claro, dice, bueno, esto ya te estás pasando, ¿no? De realismo mágico. Pero no, fue verdad. Y entonces hasta me han mandado fotos de libélulas mirándote, ¿no? Personas. Oye, y Carlos, ayer mismo en Santiago de Compostela una señora mayor me dijo: a mí una vez me miró una libélula tal como dice usted. Carlos, Perdón. Fijaros un detalle, ¿vale? Podríamos estar hablando 1 hora de la portada. Sí. Y cada página de este libro es realmente para pasarse, para disfrutarlo, porque tiene todos los niveles de profundidad que hay para el curioso más extremo. Yo creo que a todos nos ha quedado claro por qué elegiste de presidente del Congreso a Leonardo. Ahora, cuenta el Congreso. Bueno, pues el Congreso, como me entretuve para el libro en contar cuántas enfermedades hay, y cuando llegaba por 17.000 ya empecé a decir, bueno, pues más de 17.000, ¿no? ¿Para qué ya decir más si ya son tantas, ¿no? Algunos, me recuerdo una vez, pregunta de examen final, ¿cuántos nucleótidos, cuántas piezas tiene el genoma? Y claro, muchas, bastantes. Y todo esto me parece bien, quiero decir, vale, ¿no? Porque, bueno, otros dicen 1 o 4, bueno, muchas, bastantes. 17.000 ya me parecían bastantes y entonces para hacer un congreso sobre las 17.000 enfermedades no hay manera de sustanciarlo. Entonces pues acudí a la literatura, no a ChatGPT, y le dije, ¿cómo puedo seleccionar? Y entonces pensé, pues enfermedades epónimas, que son las que tienen el nombre de quien las descubrió. Y entonces digo, 1 para cada enfermedad. Y entonces como tenemos 27 letras en nuestro vocabulario, en nuestro alfabeto, pues un experto para la A, que menos que Alzheimer, Alois Alzheimer, que una enfermedad que nos abruma y que en esta era del máximo conocimiento no se cura ni una sola persona todavía, ¿eh? Nadie. Entonces, por la B, Brugada, aquí en Cataluña, una familia de cardiólogos catalanes que descubrieron el síndrome de Brugada, una forma de muerte súbita, un gran hallazgo, que es curioso porque nunca me contactaron ellos y sin embargo otros de otras cosas, pero bueno, es que no los conozco personalmente. Por la C, la enfermedad de Crohn. El señor Crohn, el doctor Crohn, es una enfermedad que hoy ha repuntado muchísimo, por colitis ulcerosa. Son enfermedades de estas que yo digo de disbiosis, ¿no? Pues ahora están, antes se sufrían en silencio, pero ahora están. Por la D, Duchenne, la distrofia muscular, por la E, el sarcoma de Ewing, una forma de cáncer, ¿no? Y así, todas, todas las letras. Hasta por la ñ encontré una, ¿no? Que como no había ningún doctor equivalente, pues como era mi discípulo más querido y también el más famoso, era de una enfermedad muy extraña, pues la ñ de extraño, de enfermedades extrañas, y se convirtió Sami, portador de una enfermedad que solo había 100 en el mundo, pues se convirtió en el portavoz de la letra ñ, ¿no? En el Congreso. Y así, 27 más el presidente del Congreso, Leonardo, y yo, pues 29. Carlos, ahora déjame aprovechar que soy... Mira, 29. Aprovechar que tengo de formación físico, ¿no? Sí. Porque Carlos hace muchas referencias a la física y a las matemáticas también. Y él organiza este congreso de médicos, pero hace un paralelismo con un congreso
muy importante que hubo en 1927, creo que es, Así el Congreso de Solvay, que reunió pues, a los premios Nobel de Física, 17 premios Nobel. los físicos más importantes del momento, para intentar entender todos los misterios que había de la energía y de la materia, ¿no? Sin resolver, y ahí, eso es. en ese congreso, se inicia la nueva física, que es la física cuántica, ¿no? Que ha revolucionado el mundo. O sea, entonces, tú creas ahí un paralelismo y creas ese congreso para también hacer una revolución, ¿no? ¿Cómo se nota ¿Qué que pasa? es físico? Los más listos de la clase. Raros muchas veces, pero listos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasó, en ese congreso? Es lo que pasó. En el congreso pasaron cosas extraordinarias porque se sentaron las bases de la física cuántica y a través de ese señor de la pajarita del fondo, que es Schrödinger, más conocido por su gato, el número 16, ¿no? Ese. Pero bueno, yo siempre saludo a Madame Curie, el número 9, ¿no? La única mujer. Fijaros, aquí hay muchos más mujeres que hombres, ¿no? ¿Dónde está el talento ahora? Esa es la igualdad. Y aquí la abrumadora. Por eso esta es mi primera diapositiva, mi primera imagen en cualquier curso que doy yo en la universidad de cualquier país. La primera imagen, ¿no? Es una lección social para mí, ¿no? Y de dónde está el talento y dónde ha estado disimulado, perdido o anulado, ¿no? Bueno, pues como hay 29, pues yo quiero crear una nueva visión de la vida y de la salud y las enfermedades, entonces organizo el primer congreso Solvay de la salud y en 1927, no, en 2023, que es cuando se me ocurrió esta locura, ¿no? Y entonces, por eso también vienen las 27 letras y estos dos, 29. Y esto no es forzado, es que fue así, ¿no? 29, que son los que estuvieron. Y entonces, nada, pues cada uno habla de... ¿Y dónde es el congreso? En el mismo hotel, en el Hotel Metropol de Bruselas, ¿no? Que entonces estaba en obras. Imaginaros, ¿no? 27 médicos, científicos, Leonardo y yo, Leonardo con sus túnicas de estas disparatadas de colores pasando por el Hotel Metropol, ¿no? Con los clientes que son ejecutivos porque es un hotel de 5 estrellas, ¿no? ¿Esto que es una fiesta de disfraces o qué, no? Bueno, y así vamos todos, pero porque claro, algunos los tengo que llamar desde el pasado, a la mayoría, porque Alzheimer hacía 100 años que se había muerto, ¿no? Leonardo 500, ¿no? Pero todos comparecen, son mayores la mayoría. Duchenne, fijaros, todos estos. Porque yo quería que trajeran la voz de la experiencia y que se pusieran al día y que analizaran en su ponencia cómo estaban. Y el primero que empieza a hablar es Alzheimer, Alois Alzheimer. Dice, hace 100 años descubrí una enfermedad, le pusisteis mi nombre. Vengo ahora de los confines del tiempo y veo todo lo que se ha progresado y es conmovedor el progreso. Pero lamentablemente, y dice, baja la voz y con mucha prudencia dice, no se cura nadie, que pasa el siguiente. Y sube así. Y así suben 27, unos cuentan grandes progresos, curaciones maravillosas, pero la mayoría pintan la verdad, que somos frágiles y vulnerables. Y entonces Leonardo, que tiene la última palabra, dice, vale, pues lo que tienes que hacer, Carlos, es te vuelves a París, te pones a trabajar de nuevo y escribes una ecuación de la salud en la que se refleje por qué no estamos avanzando más, ¿no? Y así es como y ahí se da el congreso. Ahí se da el gran paso que tú haces de propuesta, eso es. De cambio de paradigma, buscando la ecuación de la salud. Eso es. Que la vamos a ver ahora representada, porque tú eres una persona muy creativa, sí. Y nos vas a contar un poco esto en Aragón se dice aventado. Tal cual, ¿eh? Aquí está. Mi padre tenía fama de ser un poco aventado, aunque como no había ido a la escuela ni nada, pues pero sí. Hizo piezas para la NASA, pobre. Madre. Muy ingenioso, muy ingenioso. Pues ahora cuéntanos, sí, ¿qué es esta rayuela? Rayuela es el juego que se juega, ¿no? en el suelo, ¿no? Con las casillas en el suelo. Si hay alguno que no es de España, igual se llama de otra manera, pero es genial porque tiene nombres que son todos maravillosos porque el juego es universal. Desde hace más de 1000 años se juega esto, ¿eh? En todos los sitios del mundo, ¿no? Básicamente es ir desde la vida, bueno, en el juego es desde la tierra hasta el cielo, hasta el paraíso, ¿no? Y bueno, pues en el libro se va desde la vida a la salud. Y esto es porque, claro, uno de mis vecinos de París
es Julio Cortázar. Ya sé que se murió hace 30 o 40 años o 20, pero claro, es que este libro de La Rayuela fue muy, muy impactante para mí, y es que vivía en el mismo barrio, ¿no? Entonces, como las placas pues ponen aquí vivió Julio Cortázar, yo no pienso cuándo vivió, digo aquí vivió y estará por aquí de paseo. Y al volver de París me quedo con él porque él quiere saber por qué ha perdido la salud, por qué se está muriendo. Y entonces se lo tengo que explicar, claro, y le digo que ya no puede volver atrás, que se va a morir, porque ha dialogado mal con el esposoma. Porque claro, se está muriendo y me lo pregunta con un puro en la boca y con una botella de whisky en la otra mano, ¿no? Entonces, claro, es que es una violencia contra tu salud tremenda, ¿no? Pero una persona muy creativa y bueno, entonces le explico que en la vida hay tantos caminos para la salud y la enfermedad como hay caminos en la rayuela, ¿no? Y entonces digo, bueno, te vas a morir. Yo le explico que para mí la muerte no es grave, salvo que sea a destiempo. Con esa no puedo. Y por eso mi trabajo de conocer para curar siempre no puede ser la muerte a destiempo, pero la muerte a su debido tiempo, más o menos, con un margen de 10 o 20 años arriba o abajo, yo creo que es perfectamente asumible, ¿no? Mucho más asumible que la inmortalidad. Esto es insoportable. Entonces, pues le digo, no te vas a curar, pero yo voy a escribir en homenaje tuyo, en lugar de la ecuación de la salud, la rayuela de la salud, ¿no? Y entonces, pues, escribo los factores que determinan la salud. Una ecuación de 9 términos, porque en la Divina Comedia se dice que para llegar del cielo, de la tierra al paraíso hace falta abrir 9 puertas. Por eso tiene 9 casillas esto. Y entonces, bueno, fijaros si algunos mis colegas pensarán que no solo he perdido la razón, sino que los he devaluado, porque la parte científica, que en artículos científicos las 9 claves son científicas, pues las he compilado en 3, espacio, tiempo y regulación, para tener espacio en la rayuela para las otras, para que pesen, para que se sea consciente de que lo importante es todo, pero tan importante es el espacio, que es que cada cosa ocurra en su lugar dentro del organismo, y en esto la piel es una clave, ¿no? Porque la piel se considera como, yo no la considero así, pero bueno, lo normal de la piel es decir, la piel es nuestra barrera protectora, ¿no? Bueno, pues nada, para mí es al revés, es la barrera de comunicación con el mundo, o cómo recibimos las caricias, ¿no? Por imaginación, no, son directas, ¿no? En la piel con piel, entonces no es ninguna barrera. Y luego además, desde que se descubrió el metagenoma, como los de antes no estaban en clase, estos que vienen al congreso lo tienen que aprender allí, para saber por qué. Porque claro, si yo ahora sé que la piel se comunica con el cerebro directamente a través de mediadores, el otro día yo decía, esto que tienes la piel de seda, ¿no? Que es como algo poético y romántico, ¿no? Esto no me he atrevido a preguntárselo al ChatGPT qué significa, porque igual ya me ha oído alguna vez decir que la piel de seda es porque la piel para mí es la ruta de la seda por la que circulaban los grandes tesoros del pasado, ¿no? Los diamantes de Golconda, los zafiros de Cachemira, todas las piedras preciosas. También viajaban las enfermedades, y se transmitieron. La peste negra que nos llegó vino por la ruta de la seda. Viajaba el conocimiento, las enfermedades y las riquezas. Por la piel lo mismo, ¿no? ¿Y a dónde llega? Pues al cerebro, también por otras vías, desde el intestino. Esto ofende más que que llegue al cerebro. ¿Y por qué el cerebro? El cerebro necesita a alguien que le cuente cómo va el mundo, ¿no? Porque la clave del cerebro es vivir aislado, completamente protegido, ¿no? Vive en un santuario al que no le llega ni la luz, ni el calor, ni el frío, ¿no? Solo entiende a través de los mensajes que le llegan. Y los mensajes son de muchos tipos, pero la piel manda mensajes muy bonitos, normalmente muy positivos, ¿eh? Los mensajes emocionales van todos por allí.
otros de protección también, ¿no? Bueno, pues la ruta de la seda es para mí la piel de la seda, la piel de seda, que nos comunica, ¿no?, con el mundo y nos protege el interior. Se comunica con el mundo. Y el cerebro, la luz entra por los ojos. Y que a veces y yo creo que no la valoramos lo suficiente, la importancia de la piel como órgano. Entonces, claro, para mí la piel es algo tan maravilloso conceptualmente, tan romántico y tan poético, que entiendo que los robots echen de menos tener piel. Sí. Rod, habrá que trabajar en la piel de los robots, porque luego... Nosotros en ISDIN nos sentimos muy afortunados de trabajar con la piel. Sí, porque yo una vez les dije que el futuro, oye, ¿cómo va el futuro? Digo, futuro son protectores para robots, cosmética para robots, ¿no? Porque sí. Mira, aquí tienes uno. Trabajar. Y esto, pues... Sigamos con la rayuela. Vamos a ver, porque comentabas, Carlos, los tres que serían como un poco el inicio, la base, sería un poco también el inicio de tu vida, ¿no? Aquí tenemos tu recorrido mental, ¿no? Vendría por esa base 45 años molecular, en las 3 primeras casillas. Y después ya... Biología molecular, que cada cosa ocurra en su lugar a su debido tiempo y que tengamos segundas o terceras oportunidades a través de la regulación, a través de la reparación. Afortunadamente, grandes dosis de energía las invertimos en reparar los daños cada día, si no, no sobrevivíamos ni 5 minutos. Cada día reparamos los miles y miles de cambios que se acumulan en nuestro organismo. O los reparamos o inducimos a las células muy dañadas a que se mueran sin darles las gracias, y si lo aceptan es fenomenal. Y después tenemos otra oportunidad, que es incluso reprogramar, ¿no? En el caso de la piel, la renovación de la piel también, ¿no?, que es continua, ¿no? Vale. Pero después tenemos la nutrición adecuada. La nutrición, pues esto ya lo sabemos todos, aunque no le hagamos mucho caso todavía. Ejercicio moderado, no hay que matarse, calma, pero sí, actividad. Sobre todo para activar mecanismos de protección de 2 tipos, autofagia y hormesis. La autofagia yo creo que ya suena a muchos, porque es que el cuerpo es capaz de limpiarse así, es un mecanismo de reciclado, y una forma que tiene es autodegradar sus células o sus orgánulos dañados, y fijaros si es un reciclado total, ¿no? Eliminas lo malo y encima lo utilizas como nutriente, ¿no? Reciclas todo eso, es extraordinario, autofagia. Pero hay otro proceso muy interesante que se llama hormesis con H, siempre lo digo porque como esa sí que es una palabra rara, entonces un alumno típico dice hormesis, ¿con H o sin H?, ¿no? Porque lo que cuenta es tener unos buenos apuntes, ¿no? Por si acaso pregunto eso en el examen. Hormesis con H es otro mecanismo de protección, ¿no? Que es un mecanismo muy interesante que anticipa respuestas, prepara el organismo a posibles daños que vendrán después, ¿no? Bueno, eso podemos mejorarlo con la nutrición, con el ejercicio y sobre todo respetando el sueño. La falta de sueño es la peor pesadilla para mí. Hemos perdido el control del tiempo en la actualidad, y los ritmos de sueño influyen de manera decisiva muchísimo más de lo que nos imaginamos, en muchísimos aspectos de la vida. Y yo nunca llevo reloj, ¿por qué? Porque tengo uno aquí que se llama el reloj supraquiasmático, que lo llevo en hora perfecto siempre, pero luego tengo en cada tejido unos cuantos, ¿no?, que se coordinan. A veces con otras veces ya van por su cuenta, ¿no? Pero procuro llevarlos en hora, ¿no? Hasta las bacterias tienen reloj, aunque no tienen ni cerebro ni corazón, pero tienen reloj. Eso, si las bacterias que nos han precedido y nos continuarán controlan el tiempo al que hacen sus obligaciones y sus necesidades, ¿cómo no lo debemos hacer nosotros? Pero ahora resulta que en el mundo actual nunca se apaga la luz. Es que está siempre encendida, ¿no? La luz azul, sobre todo, ¿no? Entonces, esto vais a asistir en los próximos años a una valoración del respeto al tiempo interior de cada uno de nosotros. Después, en rojo, están 2 cosas que hay que evitar. Uno podría decir, ¿qué cosas te gustaría evitar? Yo, como no sufro de estrés, soy mutante para esto, hago muchas cosas, pero ayer di 3 conferencias, hoy llevo ya 2 o 3 horas hablando, ¿no? O sea, no sé, a ver si ya me callo de una vez.
Pero cuando lleguemos al final de la rayuela ya acabamos. Pero fijaros, la toxicidad. Esta es que me preocupa lo que más yo diría. Si pudieras eliminar algo, ¿qué eliminarías? La toxicidad. Dice, claro, la contaminación. No. Esta la doy por hecho que ya sabemos todo. La peor toxicidad que conozco es la humana. El peor agente tóxico que ha inventado la evolución es el ser humano para el humano de al lado. Sobre todo el de al lado, porque el que está a 10 kilómetros da lo mismo. Pero el que está a tu lado, el que trabaja contigo, el que no sé, esto es esa toxicidad. Esta es una fuente de daño tan grande porque nos pilla desprevenidos, con sorpresa, no sabemos qué hacer, no vas a cambiar de trabajo cada 4 días, o de casa, o de piso, o de pareja, ¿no? Toxicidad, terrible. A eso hay que evitar. Y luego la más importante, la que más tiempo me llevó pasear la piedra de la ignorancia por París días y días hasta que encontré la clave. Es la adaptación psicosocial. Lo que nos pasa es que cuando hablo de esto en clase, digo, ¿alguno de vosotros siente que no pertenece al mundo? Y la mayoría levantan la mano, ¿eh? Hombre, me imagino que solo un rato, ¿no? Dice, sí, bueno, porque si no, pues se pasa muy mal, ¿no? Pero esa sensación, dice, esto no pertenecer, pues eso es fuente de enorme daño a la salud y a la estabilidad y a la armonía, es la inadaptación social. Y entonces, pues, como soy científico, he dedicado estos 2 o 3 últimos años mucho tiempo en París a analizar las claves moleculares de la inadaptación social, ¿no? Y esto sé que a algunos le puede parecer a lo mejor leve, la levedad de las libélulas, pero para mí me parece lo más. Yo creo, Carlos, que esto que podría parecer leve, viniendo de ti, hay que tomarlo muy en serio. Bueno, muchas gracias. ¿No crees? No, desde luego estudio, Oye, mucho. Hay yo creo que aquí hemos podido descubrir algunos de los secretos del libro y cuando lo leáis, pues os va a ayudar a disfrutarlo todavía más. Y a mí me gustaría, porque el tiempo vuela, le he preguntado a Valeria GPT unas preguntas, mi chat GPT, unas preguntas rápidas. A ver qué tal sale con una palabra o dos palabras. Sí. A ver, como despedida. Una palabra que te defina. ¿A mí? ¿Ha contestado ella? No, te la tengo que contestar yo. Tú me tienes que decir. Vale. Mi palabra favorita es armonía. Armonía. ¿Qué es para ti la ciencia? Pero pregúntale a ella. ¿Qué es para ti la ciencia? La ciencia es explorar lo desconocido y satisfacer la curiosidad con un objetivo social, siempre. ¿Tu mayor inspiración? El arte moderno. ¿Un valor irrenunciable? El altruismo. ¿Salud o conocimiento? Es que como no distingo, es que esta es una pregunta trampa, porque para mí el conocimiento es salud. Vale, ¿instinto o razón? Instinto. ¿Lo que más valoras de un ser humano? La bondad. ¿Una emoción que te mueve? El amor. ¿La virtud que más admiras? La coherencia. ¿Tu miedo más profundo? La envidia. Ahora voy a ir a cosas un poco más políticamente incorrectas. Esto como veo que entras, voy a lo mejor ya no entro más porque... Con el permiso de Rod, ¿sí? ¿Me das? Voy a ser un poquito más provocativo, ¿vale? Sí. Porque veo que estas 10 primeras te pongo un matrícula de honor, ¿vale? Ahora me va a pillar en alguna cosa. No. Pero ahora vas a ver que es un poco más de estas que gustan, ¿eh? ¿Os está gustando este ejercicio? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo más absurdo que te han dicho sobre genética en una cena? Bueno, esto tendría que explicar, pero porque lo más que me han dicho, no se me olvidará nunca, fue no fue en una cena, pero sí que fue en una comida, en una charla en una facultad de medicina, que alguien me preguntó, pues, sin pudor lo digo, dice, doctor, ¿usted cree que la frecuencia del acto sexual es buena para evitar el cáncer de próstata?
Y digo yo, no tengo datos. Y entonces me dice, pues sí, yo he leído algún artículo que sí. Y después el corolario fue, ¿influye si es con la misma pareja o con más de una? Bueno, está claro que esto es lo más. Esta es muy buena. Vale. Venga, sigamos. ¿Con qué gurú de la longevidad no te sentarías nunca a comer? Con ninguno. No, nunca. No les he visto aportar a ninguno de ellos nada sensato. Porque además, si los veis cómo evoluciona, claro, ellos trabajan sobre envejecimiento, pero el envejecimiento trabaja sobre ellos con una intensidad. Sí. Carlos, tremenda. ¿Alguna vez has pensado, esto no lo entiendo ni yo? Hombre, muchísimas veces. Vale. Todos los días hay cosas que no entiendo, ¿no? Muchísimo. Lo hablaba viniendo por aquí con Elena, ¿no? La teoría de la incompletitud de Gödel, una de las personas, físico también y matemático, más listas de la historia. Einstein disfrutó sus últimos años de su vida, dijo que lo mejor era ir a casa con Gödel y comerse un helado juntos, ¿no? Para hablar. Y él decía que era imposible, hay cosas que no se pueden entender. Esto para mí me parece genial. ¿Has sentido envidia científica de alguien alguna vez o no? Bueno, cualquiera que abra el último número de Cell, por ejemplo, leerá cosas que no ha sido capaz de hacer. Pero de eso yo no lo llamo envidia porque la odio, la palabra admiración, siempre, porque hacen cosas que tú no eres capaz y tal vez te ayudará a mejorar a ti. Eso es como lo veo, así como debía ser, ¿eh? No es buenismo, ¿eh? Seguimos con preguntas así picantes. ¿Qué libro famoso crees que está sobrevalorado? Para mí, cualquier libro encierra conocimiento y solo recuerdo los grandes libros. Los otros ya, solo por haber sido escritos y haber transmitido, me parece, vamos, porque si no, fíjate mis libros, ¿no? Es decir, pueden estar sobrevalorados todos. Carlos, ¿qué te molesta más? ¿Un negacionista de la ciencia o un científico ególatra? Pues un científico ególatra no se cura y un negacionista se cura con educación, ¿eh? Se puede llegar a curar. Las dos vulnerabilidades del ser humano son la entropía y la ignorancia. La entropía es incurable porque, por definición, cada vez estamos más desordenados. La ignorancia, con ir a una buena biblioteca o tener a alguien cerca que te ilustre, se cura. Así que esto tardaremos a un negacionista, pero lo entenderá. Un titular periodístico que te haya indignado profundamente. Pues, por ejemplo, cada vez que dicen que se va a erradicar el cáncer, así, el cáncer se va a erradicar, ¿no? Pero uno que me afectó directamente fue uno de los primeros genomas humanos que desciframos. Alguien me hizo una entrevista y me dijo, bueno, pues le expliqué que la complejidad estaba en que había 3.000 millones de piezas que había que leer, ¿no? Y al día siguiente, en un periódico de tirada nacional, descifran las 3.000 piezas del genoma humano, ¿no? Digo, pero si dijimos que era 3.000 millones, te lo recalqué. Dice, ya, pero me parecieron tantas que pensé que me había equivocado, ¿no? Entonces ya me dio ternura y dije, pues no pasa nada. Es verdad, 3.000 son muchas, ¿no? Si con una ya creamos un desastre, pues 3.000 ya vale. Bueno, ya para acabar, una idea que te obsesiona últimamente. Pues quizás la que más me obsesiona es las promesas exageradas que se están haciendo sobre las nuevas revoluciones que nos van a cambiar la vida, ¿no? De unos u otros tipos, tecnológicas, sobre todo. Cuando yo lo que veo es la vulnerabilidad y la fragilidad, ¿no? Entonces pondría todos los recursos en mejorar, aliviar nuestra vulnerabilidad, curar, conocer para curar. Esto ya me haría muy feliz. Ya no espero prodigios a estas alturas de mi vida, ¿eh? No espero grandes prodigios de nada, ¿no? Con lo cual, Bueno, estás inspirando a muchas personas que ahora te pueden leer y seguir, que en tus publicaciones inspirabas probablemente a científicos. No en mis redes, lo siento, pero sí en mis publicaciones se pueden. Bueno. Y en los libros pongo una dirección para que me escriba quien quiera y me pregunta. Y de verdad que me hacen preguntas bien curiosas, ¿eh? Carlos, ¿te has sentido cómodo?
Claro. ¿Te lo has pasado bien? Bueno, pero el objetivo no es que me lo pase bien yo, el objetivo es entretener a los que han venido, ¿no? Pero si tú te lo pasas bien, seguro que el público también lo va a sentir. Bueno, muchas gracias. Carlos, hemos hecho, déjame comentar, porque para conmemorar también este momento de la levedad de las libélulas presentada aquí en Casa Isdin por Carlos, hemos creado una edición especial de nuestro producto icónico, que es el Fusion Water Magic. Aquí podemos ver que se llama el Fusion Water Magic Libélula. Lo hemos hecho con mucho amor para hacer esa comunión de la salud, de la cultura de la salud que nosotros también abrazamos, ¿no? Y nos sentimos desde Isdin muy identificados. Lo sé. Y quiero decir que este libro maravilloso, no solamente de lectura, porque se puede escuchar, porque tiene una playlist maravillosa que va haciendo referencia a lo largo del libro, y también hace muchas referencias a lugares, a obras de arte, que en este producto, en esta caja, a ver, que no me cargue nada, en esta, a ver si alguien me ayuda, aquí, ya está. En este código QR que hay en la caja se podrá encontrar precisamente el enlace a esas canciones, esa música maravillosa y esas imágenes que evoca Carlos en el libro. Cada capítulo tiene su banda sonora, su galería de arte, sus cosas, ¿no? Bueno. Que es lo que forman parte de la banda sonora de mi vida. Y para dar conclusión, a mí me gustaría leer unas líneas de tu libro. Genial. Porque claro, hemos estado hablando de tu libro, pues vamos a leer. Vale. ¿O prefieres leerlo tú? No. ¿Sí? No. Bueno, ¿Ya hablé tanto? Yo, con tu permiso, si hago algún error. Es la parte final, cuando habla Da Vinci, y dice: es cierto, algunas veces hasta lo más sencillo es ya demasiado para nosotros, pero todavía albergamos la esperanza de poder impulsar la ecuación de la humanidad hacia el respeto, la empatía y la equidad. Esta es la última verdad, la que siempre nos ayudará a recordar que el tiempo no cuenta, ni tampoco el espacio, porque pase lo que pase, cualquier noche puede salir el sol. Por eso hay que seguir estrenando cada día con la confianza de que, aunque seamos criaturas imperfectas, frágiles y vulnerables, podemos llegar a ser artistas de nuestra propia vida y hasta pintar la leve estela que deja una frágil libélula cuando vuela. ¿Qué mejor manera de acabar con estas frases tan preciosas, Carlos? Pues muchas gracias. Esto aprendí de Joan Miró, mi pintor favorito, que hay muchos pintores que pueden hacer una obra maravillosa con un pájaro, pero muy pocos son capaces de dibujar lo que queda en el aire cuando va volando, y a partir de esto pues elabore. Bueno, muchas gracias a todos por aguantar, por escuchar. Muchísimas gracias a Isdin, Carlos. Y déjame que diga mi propio resumen. Hemos hablado mucho, ¿no? Pero al hilo de todo lo que has dicho, mi propio resumen es proteger la piel es regalar salud. Muchísimas gracias, Carlos. Vale. Isdin, 50 years loving your skin.